¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Dios te bendiga mucho. Te saludo en este nuevo episodio del podcast Preparando su Camino. Quiero compartir con vos en esta ocasión algo que Dios puso en mi corazón, que es nacido del corazón de Dios, algo que el Espíritu Santo puso en mi corazón para que comparta con todos ustedes. Yo sé que cuando inicié este podcast no lo inicié por emoción mía o por un sentir mío, sino que Dios me dijo que así lo hiciera y de a poco este podcast se va desarrollando. Quiero compartir con vos una experiencia personal que tuve hace más o menos 2 meses, que marcó mi vida, que transformó mi vida, que no esperaba en mi vida, en donde Dios trajo consolación, trajo alivio, trajo refrigerio, sustento a raíz de algo que pasó con nosotros. Más o menos hace 2 meses me tocó viajar a la ciudad de Martínez para acompañar a mi familia con unos asuntos personales que ellos estaban transitando. Yo actualmente estoy en la ciudad de Las Flores, que es donde vivo, y estoy haciendo mi seminario con vocación al pastorado, que lo llamamos discipulado. Ya hace más o menos 3 años que estoy aquí en la ciudad de Las Flores y me tocaba viajar para Martínez como hago de vez en cuando, esta vez por un asunto familiar y laboral de mi familia. Cuando viajé para allá, recuerdo que apenas pisé la ciudad de Martínez, el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo: yo quiero que entres en la ciudad con un espíritu de consolación. Sentí esa voz adentro mío que me habló eso. En el momento no entendía por qué el Espíritu Santo ponía eso en mi corazón, pero recuerdo que orando y buscando a Dios, Él me dijo: yo quiero que hagas un video que tenga de nombre este título: si necesitas ser consolado, mira este video. Esto fue más o menos la segunda semana de junio de este año, y entonces yo me dispuse a grabar el video. Encontré un trípode en la casa de mi familia, estaba ya configurando el celular, buscando versículos, buscando temas donde hablara sobre la consolación de Dios, porque entendí que el Espíritu Santo puso en mi vida y me estaba dirigiendo y guiando para que hiciera un episodio hablando sobre eso. Cuando ya tenía varios versículos preparados en mi mente, ya tenía el tema bastante fresco, ocurrió lo inesperado. Yo te extrañaré. Me llega una noticia de que mi abuelo había fallecido. Gracias a Dios, horas antes, días antes de que esto ocurriera, el Espíritu Santo me permitió hablar con él. Él me pidió oración y me dijo: quiero que Dios ponga su mano sobre mi vida. Días de clamor siguieron, de clamor, de oración, pidiendo por su vida. Y yo nunca pensé que él iba a partir con Dios. Dios todo lo tenía preparado en su soberanía y en su mano. Pero ahí fue cuando todo me cerró. Llegué a Martínez y Dios me dijo: quiero que entres con un espíritu de consolación. Pasaban los días y Dios me dijo: haz un video que diga: si necesitas ser consolado, mira este video. Y cuando estaba a punto de grabarlo, me llega esa noticia. Recuerdo que ese día agarré el auto de mi papá junto con mi hermano y junto con mi mamá en donde estaba. Agarré el auto y disparamos para la casa del abuelo. Encontramos lo que mi papá me había dicho. Mi abuelo estaba fallecido. La voluntad de Dios fue llevárselo al cielo. Recuerdo que en ese momento, con mucha tristeza en mi interior, sintiendo que mi corazón estaba desgarrado por dentro por la relación personal que yo tenía con mi abuelo, recuerdo que salí de la casa antes de que entraran el resto de los familiares que ya estaban llegando. Me fui hasta el auto, lo estacioné un poco lejos para que nadie me viera y quebré en llanto, totalmente desconsolado. Justo en ese momento tenía una Biblia de bolsillo, tenía en mi pantalón, así que la abrí y me puse a leerla, buscando una palabra de parte de Dios. Fue en ese momento cuando el Espíritu Santo me habló, cuando la palabra de Dios se encarnó por medio del Espíritu Santo y entró a mi corazón. Dios me trajo varios versículos que empecé a leer y empecé a recibir una consolación tan sobrenatural como nunca hubiera imaginado. Siempre pensaba, cuando era más chico y hasta hace no mucho, viendo que mi abuelo envejecía, yo siempre pensé: ¿qué va a pasar de mi vida el día que él se vaya? ¿Cómo voy a seguir adelante? ¿Cómo voy a poder seguir cuando él se vaya? Pero en ese momento estaba recibiendo una consolación totalmente sobrenatural del Espíritu Santo, que trajo paz a mi vida, que trajo descanso a mi vida, que trajo alivio a mi vida y que transformó por completo el resto de mi día, el resto de mi vida, la percepción también
que yo tenía de Dios y pude experimentar en carne propia una consolación totalmente sobrenatural. En este episodio del podcast quiero compartir con vos las verdades bíblicas que Dios me habló en ese auto, todo lo que Dios me mostró en ese momento y cómo pude experimentar de primera mano y en carne propia la consolación sobrenatural que solamente Dios, por medio del Espíritu Santo y la obra que hizo Jesús en la cruz, puede dar a nuestras vidas. Te invito a quedarte escuchando este nuevo episodio del podcast llamado El Dios de toda consolación. Quédate a escucharlo. Quizás estás pasando por un duelo o has pasado por un duelo. Quizás estás pasando por una separación. Quizás has perdido un amigo, un familiar. Estás pasando un momento triste o hay algo en tu vida que te angustia y no encontrás consolación, no encontrás consuelo, alivio en ningún lugar. Este video es para vos. Quizás también puede ser que pronto este video también te sirva. Te invito a mirarlo, te invito a escucharlo, te invito a poder disfrutar de este podcast, que estas verdades bíblicas van a transformar tu vida y van a cambiar por completo la percepción que tenés de Dios. El Dios de toda consolación quiere acompañarte en este momento, quiere consolarte, quiere mostrarte que Él es verdadero, que Él es real y que Él quiere estar cerca tuyo. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Yo quiero hablarte en esta mañana de la consolación de Dios, de que Dios es un Dios que es capaz de consolar, que es capaz de acompañar, que es capaz de estar con nosotros aún en los peores momentos, aún en los momentos de más sufrimiento, aún en los momentos donde peor nos sentimos. Ahí en esos momentos es donde Dios quiere acompañarnos, donde Dios desea acompañarnos. Y de eso quiero hablarte en esta mañana, ¿no? Acerca de un Dios consolador, un Dios que trae consolación, un Dios que trae salida para aquel que está desesperado, un Dios que trae salida para el que está angustiado, un Dios que trae salida para el que está atribulado. Un Dios que es capaz de ayudarnos, que se hace presente, que se involucra, que no es ajeno a nuestros problemas, sino que es un Dios que nos acompaña aún en nuestras tribulaciones. Quiero hablarte de ese Dios que consoló mi vida hace tan solo unas horas, ¿no? Bueno, unos días, unas horas, como lo querramos llamar, ¿no? Hace 4 o 5 días partió mi abuelo al cielo, a la eternidad. Y realmente me dolió muchísimo porque fue alguien, además de la excelente persona que él fue alguien con quien pude tener una relación muy pero muy cercana. Antes de mudarme para Las Flores, yo vivía muy cerca de él, más o menos a unas 15 cuadras, 20 cuadras. Y ese trayecto, la cantidad de veces que lo habré hecho en bicicleta, colectivo o en auto, no tengo forma de saberlo. Perdí la cuenta de la cantidad de veces que fui en bicicleta, caminando, en bondi, en auto, pero muchísimas veces. Tenía una relación muy cercana con él, a tal punto en donde me acuerdo que siempre cuando llegaban las vacaciones de verano, me instalaba en la casa de ellos, agarraba, llevaba un bolso y me quedaba 2 meses, 3 meses. En las vacaciones de invierno me quedaba 2 semanas. Siempre que podía me instalaba ahí porque lo disfrutaba. Pude disfrutar a los abuelos y realmente pasar momentos hermosos con ellos, ¿no? Muchas veces también los fines de semana, los feriados largos, los feriados puentes, me quedaba ahí 2, 3 días con ellos. Y bueno, yo recuerdo también cuando era más chico, era algo de los sábados, ya era como una rutina familiar. Todos los sábados iba con mi papá y los íbamos a visitar, ¿no? Con mi papá, con mi hermano, muchas veces también se sumaba mi mamá. Los domingos, después pasó a ser los domingos. Toda una vida, ¿no? Compartida. Y yo siempre me pensaba lo mismo, ¿no? Como últimamente yo lo veía cada vez más anciano, cada vez con menos movilidad. Yo siempre pensaba, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Cómo voy a seguir yo el día que el abuelo se vaya?
¿De qué manera voy a seguir? ¿De dónde voy a sacar fuerzas para seguir? ¿Cómo me voy a levantar de un golpe tan fuerte como la partida de mi abuelo? Y acordándome también, ¿no?, cómo sufrí yo cuando mi otro abuelo, de parte de mi mamá, murió. Qué duelo que fue, cuánto sufrí, qué año difícil fue ese para mi vida, ¿no? Y me acordaba de todo eso y pensaba, ¿cómo voy a hacer para levantarme el día que le toque a mi otro abuelo irse al cielo, ¿no? Lo que yo quiero hablarte es de la consolación de Dios. Lo que yo quiero hablarte es de la gracia que Dios tiene para con el quebrantado, con el que llora, con el que sufre. Y cómo Él entrega su gracia, su amor, su misericordia, ¿no?, para con nosotros. Yo quiero hablarte una palabra que Dios me habló minutos, horas después de que mi abuelo murió. Quiero hablarte una palabra que Dios puso en mi corazón. Yo, cuando escuché de que mi abuelo se fue, agarré el auto y rajé para la casa de mi abuelo. Justo se dio de que yo estaba ahí en Martínez, en la ciudad donde yo nací, donde yo crecí, donde yo fui criado. Justo yo estaba ahí en Martínez porque tenía un par de cosas que resolver ahí. Y ya me iba para Las Flores de nuevo, a donde yo estoy estudiando el seminario, el discipulado, el seminario con vocación al pastorado, donde me formo y me preparo para ser pastor. Y yo a los pocos días me estaba yendo. Creo que esto ya, si no me equivoco, esto fue un jueves y yo me iba el viernes. Así que no me esperaba para nada, me agarró todo de improviso. Yo, si bien ya el abuelo estaba cada vez más viejito, pero no pensaba que iba a ser tan pronto, la verdad. Recibí la noticia, agarré el auto y disparé para la casa de mi abuelo. Y bueno, lo encontré en el piso, ¿no? Bueno, muchas cosas pasaron por mi mente en el mismo momento. Tantas cosas pensé a la vez. Ya era un hombre que había vivido toda una vida, 94 años tenía ya. Y bueno, le había llegado el momento. Me fui de la casa, me encerré en el auto, lo estacioné en la esquina para que nadie me viera. Y me quedé un par de horas orando y llorando, pidiéndole a Dios que me dé fuerza, que le dé fuerza a la familia. Y abrí la Biblia, me puse a leer y encontré un versículo que está en Mateo, capítulo 5, versículo 4, que me llegó tan directo al corazón. Te lo comparto. Si vos necesitas ser consolado, si vos estuviste pasando un momento triste, un momento feo, escucha esta palabra porque te va a fortalecer, te va a ayudar, te va a renovar, te va a consolar, va a traer paz a tu vida. Y dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En la Biblia sucede todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados a vivir fuera de la Biblia. ¿A qué voy con esto, no? Me voy a explicar un poco mejor, perdón. Estando con Dios, estando un camino rodeado de Dios, llenos de Dios, viviendo con Dios, nuestra vida es completamente opuesta y diferente a lo que sería si viviéramos lejos de Dios, si viviéramos apartados de Dios. Y esto lo vemos en las cosas más simples. Lejos de Dios, en el mundo, si lloramos, es algo malo, es una desgracia, es porque nos está pasando algo terrible y no tenemos consolación. Más que un amigo, un familiar que nos abraza, pero no tenemos una real consolación. Pero en Dios, cada lágrima derramada llega hasta su presencia, llega hasta su trono y Él pone su mano poderosa sobre nuestras vidas. En Dios todo es diferente. En el mundo el que sufre, el que llora, es alguien que no tiene mucha salida, mucho propósito. Pero en Dios, el que sufre y el que llora es alguien bienaventurado porque Dios lo va a consolar.
En el mundo, el huérfano, la viuda, está destinado a ser una persona desgraciada, pero en Dios, el huérfano y la viuda encuentran sustento, sostén, padre y alguien que los va a consolar eternamente, que es Dios. Dios es alguien que está cercano del que sufre, está cercano del huérfano, está cercano de la viuda, está cercano del que llora, está cercano, del quebrantado, está cercano del humilde. Esa es una palabra que compartíamos ayer con un compañero. Tuvimos nuestra primer reunión, de paso comparto acá en la radio, capaz que hay alguien que está escuchándonos de ese barrio. Ayer tuvimos la primer reunión en el barrio de los consorcios, ahí justo pegado al barrio de los Sauces. Y bueno, Dios nos sorprendió, una persona, un conocido nuestro, un amigo nuestro, nos dijo: cuando quieran, vengan a mi casa y hagan una reunión de fe, hagan reuniones de la iglesia, yo me gustaría participar y yo, sin problemas, quisiera que ustedes puedan hacerlo en mi casa. Y así comenzaron las reuniones. La primera reunión fue el día de ayer, éramos 6 personas compartiendo ahí en la casa de mi amigo, de este chico que se convirtió a Dios, se entregó a Dios hace muy poco, y empezamos con un compañero a enseñarle la palabra, a establecerlo en la fe, a hacerle fundamentos, cimientos, ¿no? Y muy rápidamente él empezó a crecer en la fe, en las cosas de Dios, a crecer en el conocimiento de Dios, por la gracia, ¿no?, de Dios, y hoy día está dando fruto, está sirviendo a Dios de esta manera, ¿no? ¿Quién lo hubiera dicho, no? De esta manera, que incluso salió de él y nos ofrecía su casa para hacer reuniones en el barrio, ¿no? Y me decía: Pedro, vos no te preocupes, no me pidas permiso, vos entrá, hacé la reunión, yo voy a estar ahí, y quiero que sepas que esto yo lo hago con total amor, solicitud, cariño, y no tenés que pedirme perdón, no tenés que pedirme permiso, esto yo lo hago de todo corazón porque yo quiero bendecir este barrio donde vivo. Qué tremendo. Y la primera reunión éramos 6 personas compartiendo. 2 personas éramos de la iglesia ya, y las otras 4 personas eran él, que se convirtió hace poquito, una persona más que vivía en la esquina, que lo invitamos y vino, y 2 personas más que ese mismo día se entregaron a Dios. Oramos por ellos, Dios los hizo libre de un montón de cargas, ataduras, opresiones, a tal punto que cuando terminamos de orar por ellos, ellos dijeron: sentimos que un peso tremendo se fue de nuestras vidas, nos sentimos livianos, nos sentimos libres, nos sentimos bien. Y ahí le empezamos a compartir el evangelio, lo que Dios había hecho por ellos. Ese día le entregaron la vida a Jesús y se comprometieron a seguirlo. Eso fue al mediodía, y a la tarde ya los teníamos en la primer reunión en el barrio. Después 4 personas más nos dijeron de que la próxima semana se iban a sumar, se iban a acercar, iban a aparecerse, y aún más personas nos dijeron: hay 2 personas que viven allá a la vuelta que si los visitan, ellos seguramente se van a sumar, están muy necesitados de Dios, oren por ellos, síganlos y compartan con ellos la fe. Así que, bueno, muchas personas, ¿no? Mucho trabajo para hacer, y muchas personas van a escuchar la palabra de Dios, van a ser bendecidas. Así que algo tremendo pasó. ¿Y por qué voy a todo esto, no? Me fui un poco por las ramas, parecería, pero en realidad no, porque todo tiene que ver con lo mismo. Estas personas, cuando estábamos todos juntos compartiendo, Dios puso en mi corazón de compartirles esta palabra que Dios me habló, de consolación, de fortaleza. Y resultó ser de que una de estas personas que estaba ahí había perdido a su marido hace 4 meses. Otra persona que estaba ahí había sido abandonado por sus padres en la infancia. Otra persona que estaba ahí estaba sufriendo porque su padre estaba enfermo de una enfermedad. Otra persona que estaba ahí había perdido a su papá hace poquito. Y yo había perdido a mi abuelo. Y no me acuerdo si me olvido de alguno, pero todos estaban pasando momentos tristes, momentos difíciles, momentos donde realmente necesitábamos que Dios pusiera su mano sobre nuestras vidas. Y ahí vino Dios a nuestro encuentro. Perdón, tengo la garganta medio a la miseria. Es cuando Dios vino a nuestro encuentro y nos trajo esta palabra de fe,
esta palabra de consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué palabra poderosa. Los que lloran, Dios los toma. Los humildes, Dios los levanta, Dios los tiene cerca. Pero así lo mismo dice, pero al que es altivo, al orgulloso, al altivo, Dios lo mira de lejos. Que Dios nos ayuda a no ser orgullosos. Y una de las personas me dice, es verdad, yo conozco gente así, gente que te dice, yo no necesito a Dios, yo puedo sin Dios, ¿no? Y realmente esas personas que rechazan a Dios, que admiten de que no necesitan a Dios, Dios es como que se hace a un lado, ¿no? Dios los mira de lejos. Dios es todo un caballero, es todo un amigo. Si lo invitás, viene. Si lo rechazás, se va. Con tristeza, con angustia, pero se va. Con dolor, pero se va. El Espíritu Santo tiene sentimientos. El Espíritu de Dios tiene sentimientos. La Biblia dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Y bueno, ese día en el auto, realmente sentí un poder sobrenatural que vino sobre mi vida. Un poder sobrenatural que me consoló, que me dio fuerzas, que me animó. Y este poder sobrenatural del cual yo te quiero hablar es el poder del Espíritu Santo. No es otro, sino el Espíritu Santo. Los que hayamos escuchado algo sobre Dios, sabemos de que Dios es 3 personas en uno. Es 3 en uno. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Es 3 personas diferentes, pero en la misma persona. 3 personas, un solo Dios. Y yo quiero hablarte del que consuela. Quiero hablarte del Espíritu Santo. Otra forma de llamarlo al Espíritu Santo, otro apodo podríamos llamarlo, sinónimo, es consolador o el que consuela. Y esta palabra la encontramos, ¿no? En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 25, que antes de leerlo te voy a poner un poco en contexto. Jesús estaba hablándole a sus discípulos de que Él pronto se iba a entregar por la humanidad, iba a morir por los pecadores y que se iba luego a resucitar e ir al cielo. Cuando los discípulos escucharon esta palabra, se pusieron tristes, porque ellos habían estado 3 años siguiéndolo a Jesús, las 24 horas con Él, los 7 días de la semana con Él. Y imagínate, ¿no? Cuando escucharon de que Jesús se iba a ir, iba a morir, iba a resucitar y se iba a ir, se pusieron tristes. Y Jesús les dijo, no se preocupen, no se entristezcan sus corazones, no se pongan angustiados, no se angustien, porque, y ahí es cuando Jesús dio esta palabra, Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte de Él, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús daba esta palabra, le estaba diciendo a sus discípulos, va a venir el Consolador, va a venir alguien que consuela, va a venir el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, pero que yo se los enviaré. Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué quiero resaltar de esto? El que consuela, el Consolador, el que consuela, el Espíritu de verdad. Y cuando vamos al griego de esta palabra, consolador, encontramos la palabra parakletos, que quiere decir llamado a la par, o llamado a acompañar, llamado a estar al lado. El Espíritu Santo es alguien que es llamado por Jesús, enviado por Él, que procede de Dios Padre, es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos y lo ungió para levantar muertos, para hacer milagros, para sanar enfermos y para echar fuera demonios a los que estaban endemoniados y atormentados. El mismo Espíritu que recibió Jesús, nosotros también lo podemos recibir. Si le pedimos perdón a Dios
Creemos en que Jesús murió por nosotros, derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados y le pedimos a Dios que nos envíe el Espíritu Santo para acompañarnos y para comenzar a vivir este camino estando a la par de Jesús. Ahí es cuando Jesús nos da de su Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, el llamado a la par, es el que nos consuela, el Consolador, por eso se llama el que consuela, el Consolador, el Paracletos. Y es alguien que nunca nos va a dejar, porque dice un poco más adelante en Mateo 28:20, dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así dice Mateo 28:20. Pero ahora si nosotros nos preguntamos, ¿y dónde está Jesús? Si Jesús prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, pero Él ¿dónde está? Yo no lo veo. ¿Dónde está Jesús? Si Jesús supuestamente subió al cielo, no está con nosotros. ¿Dónde está Jesús que prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo? Está, pero en espíritu. ¿Y de qué forma? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, te dije que era el Espíritu del Padre, pero también es el Espíritu del Hijo, dice la Biblia en Romanos, el Espíritu del Hijo. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu. Los tres son uno. y de esta forma está Jesús con nosotros, por medio del glorioso, del bendito, del poderoso Espíritu Santo. El Espíritu Santo promete. Y ahora, sabiendo esto, vamos a volver a leer este texto. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén quiere decir hecho está. Quiere decir punto final. Hecho está. Se cumplirá. y es el Dios tan poderoso que tenemos. El que nos promete estar con nosotros todos los días. Y le compartía a este grupo que se juntó, que se congregó ayer en el barrio, les compartía, la vida con Jesús no es una vida que no vamos a tener dolores, que no vamos a tener aflicciones, no es una vida libre de dolor, libre de aflicción, libre de tristeza. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, vamos a tener dolores, vamos a tener tribulaciones, pero hay una diferencia. Estando con Dios, Él estará con nosotros, en nuestro dolor, en nuestra aflicción. No es que no vamos a tener tristeza, sino que Él nos va a acompañar en la tristeza. No es que no vamos a tener dolor, es que Él nos va a acompañar en el dolor. Y así, en todas nuestras tribulaciones, Él va a estar al lado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ni el amigo más fiel que podamos imaginar, ni el amigo más cercano que podamos conocer en nuestras vidas, ni el familiar más comprometido con nosotros va a poder ser tan fiel, tan bueno y tan cercano y tan consolador como lo puede ser Dios. Porque Dios va a estar con nosotros las 24 horas, los 365 días del año. Pero ¿qué tenemos que hacer para que Dios esté con nosotros? Buscarlo. Cuando nosotros le hablamos, cuando nosotros le buscamos, Él se hace presente, Él se hace real, Él viene a nuestras vidas, Él nos consuela, Él nos escucha, Él nos contesta de formas tremendas, de formas increíbles. Pero es necesario acercarnos a Él, tener un encuentro con Él, reconocer que lo necesitamos. Muchas veces te contaba, ¿no?, que hay gente que dice, yo no necesito a Dios. Pero hay gente que no dice que no lo necesita a Dios, pero con las acciones lo admite, porque al no acercarse a Dios, al nunca buscarlo, al pasar los dolores solos, al cargar solos con el dolor, con la angustia, al no pedirle ayuda, al cargar los momentos difíciles sin Dios, es una forma de decirle, yo no te necesito, yo puedo solo. Es una forma de orgullo y por eso es que Dios con tristeza se mantiene lejos. Pero el que es humilde, el que reconoce que necesita a Dios, el triste, el quebrantado, el dolido, el que llora, es bienaventurado. El que admite, pero no el que llora sin Dios, el que llora reconociendo que necesita a Dios, el que llora y le entrega sus lágrimas a Dios y le pide que lo consuele, ese es consolado. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos
recibirán consolación. Yo no sé cómo puedo estar con fuerzas hoy, compartiéndote y hablándote en esta radio. No sé de dónde, mejor dicho, sí sé de dónde saqué fuerzas. Y es Dios que me consoló. Estoy hablándote de un Dios real, de un Dios verdadero. A las horas de que partió mi abuelo, yo, gracias a Dios, pude participar de la despedida, del crematorio, del velorio, compartir unas palabras que yo sentía de amor, de agradecimiento a él. Pero a las pocas horas ya tenía que estar volviendo a Las Flores y estaba ya a cargo de un grupo hermoso de niños. Y que iba a ir con la cara larga y contarle o decirles, no sé, que iba a ir con la cara larga y ellos no tienen la culpa de lo que a mí me pasa, ¿no? Y hacerles pasar un mal momento, no. Sino sujetarme de la gracia de Dios, de la consolación de Dios, hablarles desde el corazón la etapa que yo estaba viviendo, porque eso también es una forma de enseñarles la palabra, de enseñarles que se aferren, con el propio testimonio, ¿no? Eso es una forma de discipularlos, de enseñarles, de que ellos se aferren a esta fe, con el ejemplo nuestro, ¿no? Y les conté el proceso que había estado pasando, lo que me pasó, pero les conté también lo que Dios estaba haciendo conmigo, cómo Dios me consoló, y al poco tiempo estaba con ellos cantando canciones, pasando un momento hermoso, sirviéndoles una merienda con mi compañero, compartiéndoles esta misma palabra, ¿no? Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Y este grupo de niños fueron tocados por el Espíritu Santo, algunos de ellos con lágrimas, bajo la presencia de Dios. Empezaron a contar, empezaron a confesar cosas que les estaban pasando, y oramos por cada uno de ellos. Dios empezó a hablarles al corazón de estos niños. Algunos de ellos llorando y en lágrimas, oramos por ellos para que Dios lo consuele. Y una niña, por ejemplo, vino por primera vez, no la conocíamos, pero vino y lógicamente fue una bendición, le permitimos que esté, obviamente, y no la conocíamos de nada, y el Espíritu Santo usó nuestras vidas, tomó nuestras vidas y empezó a hablarle a su corazón de las cosas, de todas las cosas que ella estaba pasando en su vida. Y ella reconoció que sí, que era verdad, y hasta se sorprendía porque nunca había hablado con nosotros. Nosotros no teníamos forma de saber todo lo que le estaba pasando, pero Dios empezó a hablarle. Dios nos empezó a decir todo lo que le estaba pasando. Hablamos con ella, oramos por ella, y ella también fue consolada. Todos fueron consolados en esa tarde, en ese merendero. La presencia de Dios se derramó, hizo cosas tremendas, milagros tremendos, y los chicos fueron bendecidos. Y de eso se trata, ¿no? Ser consolado para consolar. Y esa es otra de las palabras que Dios me habló ahí en el auto, cuando me encerré en el auto a orar, a buscar a Dios. Esas otras palabras de las que me habló, te la comparto bien rápido. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Qué tremendo, ¿no? Cómo lo llama a Dios el apóstol Pablo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Primero lo nombra a Dios como Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dice, porque así como en nosotros abundan las tribulaciones de Cristo, ¿no? Así como Cristo tuvo tribulaciones, sufrió, nosotros también vamos a sufrir, vamos a tener tribulaciones. Si el Rey del todo el universo, si el Dios del universo sufrió, nosotros también vamos a tener sufrimientos. Porque Él nos mostró todo con el ejemplo.
y Él nos demostró qué hacer en el sufrimiento. Él, cuando estaba en el Getsemaní, transpirando sangre, llorando y a punto de ahí siendo tentado a renunciar a su propósito, que era morir por nosotros, ser clavado en una cruz, ser atravesado, sus manos, sus pies, su costado. Él sabía que todo eso iba a pasar. Y Él ahí en el Getsemaní dijo esta oración tan famosa: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y ahí, cuando Él estaba pasando esa tribulación, estaba transpirando sangre, dice la Biblia, llorando, siendo atribulado, ahí fue cuando Él comenzó a orar a Dios. Y Dios lo consoló, Dios lo ayudó, Dios lo levantó. Y así nosotros nos dejó este ejemplo, ¿no? De que cuando nosotros somos atribulados, Dios nos consuela. Dios de toda consolación, Padre de misericordias, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Y qué es lo más hermoso? Que el que es consolado puede consolar. El que fue fortalecido puede fortalecer. El que fue levantado puede levantar. Hay gente que no conoce a Dios. Hay gente que está lejos de Dios. Y esos, cuando pasen una tribulación, necesitan ser consolados. No tienen quien los consuele. Y ahí es cuando nosotros, que hemos sido consolados con Dios, por Dios, podemos consolar. Y eso es lo tremendo, ¿no? Que dice que nosotros, que somos consolados por Dios en nuestros momentos difíciles, de esta manera podremos consolar a los que están sufriendo. Gracias y por medio de la consolación con que nosotros fuimos consolados por Dios. Y esto es lo tremendo, ¿no? Que Dios nos consuela con un propósito. Que pasamos tribulaciones con un propósito. Nosotros que estamos en las manos de Dios, pasamos tribulaciones para que podamos ayudar a aquellos que necesitan un encuentro con Jesús, que necesitan la mano de Dios. Y este Dios, si vos estás escuchando del otro lado de la radio, ahí bajo la sintonía de esta radio o por la aplicación nuestra, quiero decirte que este Dios quiere consolarte. Si estás pasando un momento difícil, este Dios quiere levantarte. Si estás pasando un momento de tribulación, de angustia, de necesidad, Dios puede fortalecerte. Dios es un Dios que quiere acercarse a vos, pero quiere que lo busques, quiere que le dejes un lugar, que lo busques, que le des lugar, que le cuentes lo que te está pasando, y Dios te va a fortalecer, Dios te va a ayudar, Dios te va a consolar. Dios es un Dios que quiere involucrarse en tu vida, pero quiere que le des lugar. Y este Dios te va a fortalecer, te va a animar, te va a consolar, te va a dar propósito, te va a dar una vida nueva, te va a dar fuerzas que no imaginabas que ibas a poder tener. Yo siempre me imaginaba, como te contaba al principio del programa, cuando se vaya mi abuelo, no sé cómo voy a hacer para seguir. Pero ahora se fue y no es que no sufro, porque sí me dolió mucho, pero lo dejé todo en las manos de Dios, oré, lloré lo que tuve que llorar, oré lo que tuve que orar, sufrí lo que tuve que sufrir, pero fui consolado de una forma tan sobrenatural que ni yo mismo me lo explico. Y tengo una paz en mi corazón tan grande que no lo puedo explicar. Esto es algo sobrenatural, sobrenatural. Y esto mismo vos también lo podés experimentar. La vida con Dios es mucho mejor. La vida con Dios es una vida con propósito. La vida con Dios es una vida increíble. Y yo te la recomiendo. Y como alguna vez dijo el apóstol Pablo, ojalá ustedes pudieran vivir lo mismo que yo estoy viviendo, de poder tener una amistad con Dios. Te dejo estas palabras, te dejo reflexionando, te dejo pensando. Espero que haya sido de bendición para tu vida, que te haya fortalecido, que te haya animado, que te haya consolado. Y deseo con todo mi corazón que puedas buscarlo a Dios, porque Él es el que va a poder consolarte, el que va a poder animarte y el que es llamado para estar a la par contigo. Clama a mí y yo te responderé, dice la Biblia. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, también dice, ¿no? Y el que es llamado, si vos lo llamás, el que es llamado a la par, el Paracleto, el Consolador, es el que quiere venir a tu vida, perdonar todos tus pecados y todos mis pecados, perdonar todos nuestros pecados, consolarte, llenarte, darte una vida
hermosa, increíble, con propósito, secar todas tus lágrimas y llevarte a esos pastos verdes que como ovejas de Dios podemos experimentar, ¿no? A ese lugar de paz, de tranquilidad. Así que te dejo con esta palabra. Le doy gracias a Dios por haber podido estar compartiendo en este momento de radio junto con vos. Deseo con todo mi corazón que Dios te fortalezca y te ayude si estás pasando un momento difícil. Y me gustaría regalarte una oración para que vos también puedas recibir, ¿no? Todo esto que estuvimos leyendo, conociendo, toda esta teoría se vuelva práctica y se vuelva real por medio de una oración. El poder del Espíritu Santo va a consolarte en este mismísimo momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada oyente, por cada persona que está escuchando del otro lado de la radio, del otro lado de la aplicación y del otro lado de este programa que está siendo grabado, Señor. Solo tú sabes en dónde llegará y en dónde se subirá esto, Señor, si es por podcast o donde sea que la gente esté escuchando este programa. Toda persona que esté escuchando en este momento, en el nombre de Jesús lo bendigo. Señor, te pido que tu presencia ahora repose sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús, tu presencia, tu mano de poder, tu mano poderosa, sea puesta ahora sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, ahora tú estés fortaleciendo, tú estés consolando. Ahora, Señor, ellos que te están llamando, que te están buscando, que están abriendo su corazón para que vos te acerques a sus vidas. Ahora, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu Consolador, Espíritu de vida, Espíritu de gracia, de misericordia, de verdad. Ahora, ve sobre sus vidas, sal al encuentro, Señor. Ahora vístete de ellos, Señor, ayúdalos, Señor, que ellos puedan recibirte, Señor. Entra en sus vidas, Espíritu Santo, consuélalos con toda consolación, Señor, en toda tribulación, en todo momento difícil, en toda tristeza, en toda angustia, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, que ellos sean libres de toda tristeza, en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda tristeza, toda depresión, y todo espíritu maligno, todo espíritu inmundo, toda angustia que haya venido a tomar sus vidas, en el nombre de Jesús la echo fuera, Padre. Que ellos sean libres aún de cualquier tipo de trabajo, de cualquier maldición, de cualquier cosa que esté atormentando sus vidas, Padre. Solo tú conoces, Señor, el motivo y los motivos por los cuales están sufriendo. Padre, en el nombre de Jesús, que haya libertad en este momento, que haya sanidad en este momento, que haya un momento, Señor, de consolación, de alivio, Señor, donde ellos puedan encontrarse contigo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven sobre sus vidas, toca sus vidas en el nombre de Jesús. Ve al encuentro de ellos, Señor, sánalos, consuélalos, Señor, así como tú me consolaste a mí. El Dios de toda consolación, venga, Señor, sobre la vida de cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, si te gustaría recibir a Dios en tu vida, si te gustaría decirle sí a Dios en este momento, en esta mañana de radio, si te gustaría entregarle tu vida a Jesús, o vos también que estás escuchando por medio de esta grabación, en el podcast, o donde esto sea transmitido luego, si te gustaría abrirle tu corazón a Dios, a toda persona que en este momento le gustaría decirle sí a Dios, le gustaría decirle a Dios, ayúdame, vení a mi vida, te necesito, no puedo más solo, no puedo más sola, necesito que Dios me ayude. Si este Dios es real, si este Dios es verdadero, si este Dios que Pedro está hablando, si es verdadero, quiero que venga a mi vida. Bueno, amigo, amiga, si vos querés que Dios venga a tu encuentro, repetí esta oración conmigo, de todo corazón. Vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, porque lo único que nos separa de Dios es nuestro pecado. Y para eso fue que Jesús vino a ser intermediario, para morir por nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados, para perdonarnos. Así que yo te invito a hacer una oración donde le vamos a pedir perdón a Dios, nos vamos a arrepentir de todos nuestros pecados y le vamos a pedir a Dios que venga a nuestro corazón. Dice la Biblia que ahora nosotros somos templos de Dios viviente, que Dios ya no habita más en templos hechos por manos humanas, sino que ahora nosotros somos templos de Dios viviente. Eso significa que Dios quiere vivir dentro nuestro, pero nosotros lo tenemos que invitar. Nosotros tenemos que arrepentirnos, ser limpiados como un templo, ser limpiados de las cosas malas para que Dios venga y viva. Amigo, amiga, si querés recibir a Dios en tu vida, si te gustaría entregarle tu vida a Dios, te invito ahí donde estás
a repetir estas palabras conmigo. Yo te voy a ayudar, te voy a guiar a hacer una oración y juntos vamos a hacer esta oración para que Dios venga hasta tu vida. Amigo, repetí conmigo. Amiga, repetí conmigo estas palabras. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador, que muchas veces te fallé, que me alejé de vos por mis pecados, que viví muchas veces, hice cosas, dije cosas, viví cosas que no debiera haber hecho, que no debiera haber dicho, y mi pecado me alejó de vos. Pero yo hoy elijo creer que Jesús murió por mis pecados, que Jesús murió en la cruz para perdonarme, para limpiarme. Y ese pecado que me iba a llevar a la muerte, al infierno, hoy es quitado de mí, hoy es limpiado de mí por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús ahora me limpie de todo pecado y de toda maldad. Jesús, ahora que estoy limpio, que creí en tu nombre, te pido que me des tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven sobre mi vida, transfórmame, líbrame, dame esperanza. Espíritu Santo, consuélame, líbrame de todo mal, de toda opresión, hazme libre. Sáname, Señor, mi corazón de todo mi dolor. Y ven a mi vida, ayúdame a seguirte, a servirte. Muéstrame tu camino en el cual yo debo andar. Y yo creo esta palabra que dice que tú estarás conmigo todos los días y hasta el fin del mundo. Séllame, Jesús, con tu Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Si tomaste esta decisión, te felicito. Dios acaba de entrar en tu vida, Dios acaba de entrar en tu corazón. Y esto es una decisión que comienza hoy, pero sigue durante cada día. Esto es como una semilla que hoy fue plantada en tu corazón, en tu vida, pero que para que crezca hay que regarla cada día. Si la dejamos de regar, es una semilla que muere, es una planta que muere. Cada día hay que regarla. ¿Cómo la vas a empezar a regar? Orando, buscando a Dios, hablando con Él. No necesitas oraciones difíciles, armadas, estudiadas, no. Orar es hablar con Dios, es contarle todo lo que está pasando, como lo harías igual que como lo harías con un amigo, igual que como lo harías conmigo. Vas a empezar a regar esta semilla orando, buscando a Dios, hablándole desde el corazón, con sinceridad. Y si tenés una Biblia ahí en tu casa, empezá a leerla, ¿no? Ahí sacale un poquito, quizás está guardada con polvo, ¿no? Sacale ahí un poquito el polvo, sacala ahí de la biblioteca y abrila en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y de a poquito empezá a leerlo. Lo que vos no entiendas, decile así: Dios, ayúdame a entender esto. O también no tengo problema en que te pongas en contacto conmigo y cualquier duda, pregunta que vos tengas de la Biblia, hacémela llegar. Ningún problema, mandame un mensaje, molestame, mandame un WhatsApp, mandame el Instagram, no tengo problema. Yo quiero ayudarte, yo estoy para ayudarte, no hay problema. Y si tenés una iglesia cristiana, una iglesia cristiana evangélica ahí cerca de tu casa, donde haya un pastor, un líder, una persona, un encargado, que pueda, un obrero que pueda enseñarte la palabra de Dios, acércate ahí, busca una iglesia, pedile a Dios que te dé una iglesia donde se predique la verdadera palabra de Dios, para que puedan enseñarte y guiarte en este camino, para que esta semilla no muera, ¿no? Porque cuando nos alejamos de Dios volvemos al pecado, volvemos a lo malo. Entonces, ahora Dios nos limpió para que sigamos un camino nuevo. Y este camino se llama Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que la única forma de acercarnos a Dios es por medio del camino de Jesús. Y este camino es un camino que hay que caminar. Y qué lindo cuando alguien te enseña cómo caminar, cómo dar los primeros pasos, cómo correr después, como un bebé, ¿no? Que empieza gateando, después da los primeros pasos, después empieza a caminar, cuando es niño empieza a crecer, después ya puede correr y bueno, y después le enseña a caminar a otros, ¿no? Es un camino hermoso, hermoso. Y es un camino en el cual
somos perdonados, somos limpiados, y en el cual, al final del camino, ¿no? Y durante el camino está la vida eterna con Jesús. Así que, amigo, fue un gusto. Si vos lo necesitás, ponete en contacto conmigo, no hay problema, yo te puedo ayudar. Conozco iglesias por todo lo largo y ancho del país, puedo contactarte con una iglesia cerca de tu casa, cerca de tu ciudad, ahí en tu barrio, donde sea. Ponete en contacto conmigo y te ayudo a encontrar una iglesia para vos. Te mando un fuerte abrazo. Fue un gusto compartir con todos ustedes. Despido también a los oyentes de la radio y despido también a los oyentes del podcast Preparando su Camino. Fue un gusto compartir con ustedes. Nos vemos en la próxima ocasión. Que Dios te bendiga mucho y sigamos preparando su camino. Eso fue todo en el episodio de hoy. Si este video te gustó, si este podcast te fue de bendición, te invito a suscribirte y a compartir este material con un familiar, con un amigo, con un vecino, con alguien que vos conozcas, que sepas que necesita escuchar esta palabra. Sin mucho más que compartirte, te dejo también con el resto de mi canal, con el resto del podcast, donde vas a poder encontrar otros mensajes que también van a ser de bendición para tu vida. Dios te bendiga mucho y nos vemos en el próximo episodio de Preparando su Camino.